Bienvenidos a tu canal de Flores y Detalles Eterno Rossini. Hoy les traigo el tutorial paso a paso de esta hermosa rosa. Nos va a quedar así de linda y es muy fácil de hacerlo. La cinta que vamos a utilizar para esta flor es de 2.5 centímetros y de largo tiene que tener 4, pero para cortar más rápido voy a cortar primero en 8 centímetros. Luego voy dividiéndolo en dos. Prácticamente solo vamos a cortar esa esquina. Luego voy a pasar calor por aquí. Y vamos a presionar por este lado. Y con nuestro dedo por aquí presionamos y vamos a moldear de esta forma. Así nos va a quedar. Hacemos lo mismo con esta pieza. Presiono así con un dedo. Por aquí vamos a hacer la punta de esta forma. Y este es prácticamente nuestro pétalo. Así nos va a quedar. Voy a hacer que esta punta resalte mucho más. Ya está de esta forma. Así vamos a hacer 45 pétalos. Ahora vamos a armar nuestra flor. Ahora vamos a armar tiras y para eso coloco silicona por aquí, de esta forma. Luego voy a pegar mi pétalo y por aquí no tiene que estar demasiado junto ni tan separado, más o menos así. Prácticamente esto es lo que vamos a hacer con 12 pétalos para nuestra primera tira. Solo vamos acomodando muy bien. Esta es nuestra primera tira de 12 pétalos, nos va a quedar así. Ahora vamos a unir los extremos. De esta forma vamos a hacer 4 piezas más. De 10 pétalos, de 8 pétalos, de 6 pétalos, de 4 pétalos. Ya tenemos las 5 piezas que tenemos que hacer uniendo los pétalos de esta forma. Con estos 5 pétalos vamos a armar el centro de nuestra flor y lo que voy a hacer es colocar silicona de esta forma a un pétalo y luego vamos a pegar como si estuviésemos enrollándolo. Hay que asegurarnos de que esta pieza se pegue muy bien. Lo presionamos y encima vamos a agregar más pétalos, ¿sí? Por ahí agregamos más pétalos de esta forma. Y de esta forma tenemos el centro de nuestra flor. Vamos a medir el diámetro de nuestra primera pieza. Esta tiene de 4 centímetros, 4.5 por un lado. Entonces vamos a cortar un círculo de pelón con esa medida para armar nuestra flor aquí. Coloco silicona por este lado de mi tira y después voy a pegar esta pieza. Lo hay que acomodar bien, ¿sí? Luego de acomodar volteamos y tenemos que pegar la siguiente pieza ahí. Hay que acomodar muy bien nuestras piezas para que tu flor te quede bonita. Así nos va quedando y esto haremos con todas las piezas que hemos hecho. Ya pegué todas las piezas y ahora solo nos va a tocar pegar el centro de nuestra flor y así terminamos. Te invito a suscribirte a este canal si aún no estás suscrito y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos tutoriales. Y el resultado final de este tutorial es esta hermosa flor.
Aquí tengo en color rosado, que también se ve súper bonita. En color azul, que se ve así de linda. Ha llegado el momento de hacerte la última pregunta de este tutorial. ¿Cuánto le pones del 1 al 10? Te leo en los comentarios.